que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Solo vamos a leer el verso 3. Bueno, del verso 3 y 5. 3, 4 y 5. San Juan, capítulo 3, del verso 3 al verso número 5. Y después de leer estos versos, vamos a cantar el himno que se titula Dios Trinitarios. Dios Trinitarios. Amén. Dice así, respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Cantemos esta alabanza, la reflexión, el mensaje de la palabra de Dios. Y voy a hablar acerca del milagro, el milagro del nuevo nacimiento. El milagro del nuevo nacimiento. Vaya, es un milagro. Nicodemo, pues ahí se le forma una interrogante y pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Qué difícil es el interés. Algunos datos sobre Nicodemo para entender en parte la personalidad y el quehacer en el que se ocupaba este hombre son los siguientes. De entrada, el nombre de Nicodemo significa conquistador del pueblo. Conquistador del pueblo. Eso es lo que significa Nicodemo. Y vaya que este hombre había escalado en la esfera social y política de los judíos. Era un miembro muy influyente y muy respetado en el Sanedrín judío. El Sanedrín judío era algo más o menos, o equivalía más o menos a lo que es la Cámara de Diputados. Ahí se tomaban decisiones muy importantes. Había escalado y se había colocado en un puesto de privilegio. Era un hombre reconocido y muy respetado. Muy respetado. Pero además Nicodemo era fariseo. Y en muchos sentidos los fariseos eran las mejores personas de todo el país. Las mejores personas, se les consideraba como casi el modelo de personas en el pueblo de los judíos. El nombre de fariseo quería decir separado, un hombre aparte. Y precisamente eso era lo que hacían los fariseos: se separaban de la vida ordinaria para observar todos los detalles de la ley de los escribas. Se dedicaban a analizarla. Se dice que uno de los fariseos se ocupó en estudiar un capítulo de la ley y se pasó alrededor de 2 años para poderlo analizar. Alrededor de 2 años.
Pero como fariseo, Nicodemo estaba bien entrenado en la legislación y en la teología judía. Por eso, cuando se da ese encuentro con Jesús, Jesús no lo llama como cualquier persona ordinaria o corriente. Jesús lo llama como maestro de Israel. Eres un maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Aunque Nicodemo precisamente no entendía el milagro del nuevo nacimiento, tenía complicaciones y confusiones Nicodemo para entender esto. Pero también, por lo que muestra la Biblia, Nicodemo tiene que haber sido rico. Cuando Jesús murió, Nicodemo trajo para preparar el cuerpo de Jesús para la sepultura una mezcla de mirra y aloes que pesaban unas 100 libras. Así lo dice la Escritura. Y esto solo un hombre rico, bien acomodado, con solvencia económica, lo podía hacer. No lo podía hacer cualquier persona. Solo aquel que tuviera el potencial económico suficiente podía darse el lujo de presentar este tipo de detalles en una situación como esta. Pero Nicodemo, a pesar de su posición, a pesar de haber escalado en la esfera social y política, era un hombre con muchas inquietudes. Un hombre que tenía mucha sabiduría y que había recibido muchos honores. Sin embargo, en su alma Nicodemo cargaba con un gran vacío. Había un gran vacío en su vida. Y fíjese bien, porque así lo dice el pasaje. Nicodemo viene a hablar con Jesús a ver si encontraba la luz, pero lo hace en las tinieblas de la noche. Nicodemo viene a Jesús de noche porque quiere entrevistarse con Jesús y quiere encontrar las respuestas que tanto inquietaban a su alma. Por eso, hermanos y amigos, yo quiero enseguida presentar algunos aspectos que nos explican el milagro del nuevo nacimiento y que, al igual que Nicodemo, es importante que usted también lo entienda. Porque cuando hablamos de este milagro, del milagro del nuevo nacimiento, lo primero que nos presenta la Escritura, y particularmente este pasaje, es que este milagro, el único que lo genera es Dios. Nadie más lo puede realizar. Por eso el verso 1 y 2 dice que Nicodemo, este hombre, viene a Jesús de noche. Y entre las cosas que le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie las puede hacer. Pero fíjese bien en esto, la palabra milagro viene de una raíz latina que significa mirar. Y entonces un milagro es aquello que se contempla con admiración y con asombro, o de una manera asombrosa, de una manera impactante. Y el milagro es un hecho que nos explica, o que no se puede concebir y no se puede explicar por medio de las leyes naturales. El milagro es una intervención divina, o en ella está la intervención divina que está por encima de lo natural. Y cuando Nicodemo se encontraba a solas con Jesús, él le pregunta, le dice: nadie puede hacer las señales, los milagros que tú haces si no está Dios con él. Es decir, Nicodemo estaba impresionado, estaba admirado de las señales y milagros que Jesús hacía.
Sin embargo, Jesús le señala que el milagro más importante no eran las señales en sí, no era simplemente las señales que le llamaban la atención a Nicodemo, sino el cambio radical en la vida de una persona que solo se podía describir y se puede entender como un nuevo nacimiento. Porque ese es el mayor milagro. No hay milagro más grande que el que Dios hace, que el que Dios genera, que el que Dios efectúa en la vida de una persona cuando Dios interviene en su vida y lo empieza a cambiar y lo hace una criatura nueva. Pero este milagro, hermanos, no solo lo genera Dios. Este milagro no puede ser entendido por el hombre común. Hay personas que quieren entender en qué consiste de fondo y de raíz este milagro, pero no lo pueden entender. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, en lugar de tener claridad, en lugar de tener certeza, lejos de tener luz en su mente, se generan más preguntas. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¡Qué confundido estaba Nicodemo! Y déjeme decirle algo. La palabra griega traducida aquí como de nuevo puede entenderse como de arriba. Nicodemo no lo entendía así. Nicodemo estaba pensando en el nacimiento biológico, aplicaba el nacimiento como algo literal. Por eso estaba tan confundido. No discernía con precisión el milagro del nuevo nacimiento. Porque fíjense en esto: para entrar al reino de Dios, uno tiene que nacer de nuevo. Y no se trata de experimentar un segundo nacimiento biológico. Se trata de un nacimiento espiritual, pero que venga de arriba. Que venga de arriba. Es decir, que se tenga esa verdadera experiencia con Dios. Nacer de nuevo es experimentar un cambio tan radical. Es que le pase a uno en el alma algo que solo se puede describir como nacer totalmente de nuevo, de otra vez. Ese proceso no es el resultado del esfuerzo humano. Ese proceso es el resultado de la gracia y el poder de Dios. Por eso se ha de discernir espiritualmente. Pero Nicodemo se enfrentaba con el eterno problema del que quiere cambiar, pero no puede cambiarse a sí mismo, no entiende cómo lograrlo. Nicodemo sentía un gran vacío en su alma, sentía necesidad de hablar con Jesús. Él había explorado todas las reglas, todos los estatutos de la ley, y no se podía llenar su alma estaba vacía, y él necesitaba entender cómo podía cambiar, y Jesús le habla de esto y no lo entiende. Solo cuando viene la luz divina se puede entender este milagro. El hombre natural no lo puede entender. Nicodemo en su condición natural no lo entendía, porque es un milagro de Dios. Si tú quieres entender esto con tu mente natural,
sin que Dios te ayude a entenderlo, no la vas a hacer, amigo. No tienes la capacidad para discernir esto. Hay personas que cuando ven a un hermano que antes era tremendo, luego dicen, ¿cómo le hizo para cambiar? Es que él no cambió, lo cambió Dios. En él está el sello del milagro del nuevo nacimiento. Pero este milagro, cuando se ejecuta, cuando se desencadena en el hombre, entonces habilita al ser humano, al hombre, para entrar al reino de los cielos. Jesús le responde, dice el verso 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjense bien en esto, el agua puede referirse al nacimiento físico. Los hebreos usaban términos como agua, como gota para describir el nacimiento natural. Todavía hay mujeres que dicen se le rompió la fuente. ¿Y qué problema? Pero Jesús le hablaba de algo más profundo. Estar en el reino de los cielos tiene que ver con llevar una vida en la que sometemos toda nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es haber llegado a una situación en la que aceptamos la voluntad de Dios de una manera perfecta y completa. Los hijos de Dios y los ciudadanos de su reino son las personas que han aceptado completa y libremente la voluntad de Dios y que ahora están seguros que aspiran a la vida eterna. Pero vea cómo se enlaza esto. Cuando hablamos de la vida eterna, esto tiene que ver con cierta calidad de vida. Y hay uno, solo uno al que se le puede aplicar este adjetivo eterno, es Dios. La vida eterna es la clase de vida que vive Dios, la vida de Dios. Cuando decimos entrar en la vida eterna, entonces es llegar a participar de la clase de vida que es la vida de Dios. Es estar por encima de todo lo meramente humano y pasajero. Es entrar en el gozo, en la paz que pertenece solamente a Dios. Pero está claro que no se puede entrar en esta íntima comunión con Dios a menos que hayamos experimentado el nuevo nacimiento, que es el que nos introduce en esa vida especial, en esa vida eterna, en esa vida abundante que es de una vida de un nivel de más calidad, un nivel especial. Y es lo que el Señor le está diciendo a Natán y Poder. Sin el nuevo nacimiento, nadie puede entrar al reino de Dios. Nadie puede entrar al reino de los cielos. Por eso, amigo, si tú piensas en cómo ganar el cielo, cómo entrar al cielo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que permitir que este milagro se dé en tu vida. Tienes que dejar que Jesús intervenga en tu vida y empiece a acomodar todas las cosas que no están en su lugar, y entonces que Él desencadene y genere ese nuevo nacimiento, ese milagro especial, ese milagro que es incomparable. Pero este milagro, que es el milagro del nuevo nacimiento, ayuda al hombre a llevar o estar en otra condición de vida. Al ver como conmigo a Nicodemo, Jesús le dice: mira,
lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí Jesús, y Juan mismo lo registra, se establece una gran ley. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Porque la persona humana no es nada más que carne. Sus posibilidades se limitan a las de la carne. Por eso la gente que no lleva una vida espiritual o que no ha nacido del Espíritu no puede salir de la frustración. Siempre se siente como fracasada. Eso lo sabemos muy bien. Es el hecho universal de la experiencia humana. Pero la esencia del Espíritu es un poder, una vida que está por encima de la vida y el poder humano. Cuando el Espíritu toma posesión de nosotros, la vida derrotada de nuestra naturaleza humana se transforma en la vida victoriosa de Dios. Nacer de nuevo es experimentar un cambio tan total que solo se puede describir como ese nuevo nacimiento, ese renacimiento que Jesús opera en la vida de la persona. Este cambio se produce cuando amamos a Jesús, cuando le dejamos entrar en nuestro corazón. Entonces se nos perdona el pasado y el Espíritu nos capacita para el futuro. Entonces podemos aceptar la voluntad de Dios de veras y entonces llegamos a ser ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos esa seguridad que un día entraremos al reino de los cielos, porque nacer del Espíritu nos habilita para eso. Jesús le dice a Nicodemo lo que es nacido de la carne. Carne es, no pasa de ahí. No pasa de ahí. Pero lo que es nacido del Espíritu es lo que trasciende. Lo que es nacido del Espíritu es lo que nos cobra una nueva dimensión. Por eso, amigo, hay tanta gente que vive conforme a su carne y que está en situaciones tan miserables. Tan confundida. Así como Nicodemo no lo entendía. Y Jesús le dice: eres maestro de los entendidos en Israel, y no puedes entender estas cosas. Por eso este milagro es muy especial. Este milagro, cuando no se ha generado en la vida de la gente, de las personas, la gente anda así como arrastrando los pies, desorientada, sin saber qué va a pasar con su alma, yendo de derrota en derrota, sin tener los elementos que necesita para ir más allá de los límites de este mundo. Quiero terminar entonces diciendo lo siguiente, y es que reafirmamos que es facultad de Dios generar el milagro del nuevo nacimiento. Pero esto se da cuando la persona tiene buena disposición y esa gran necesidad de experimentarlo, y entonces permite que en su vida se produzca esa acción transformadora que lo va a habilitar para entrar al reino de los cielos. Solo cuando el hombre se dispone y se rinde en las manos de Dios, entonces Dios es capaz de generar ese gran milagro, el milagro del nuevo nacimiento. Hoy tú, amigo que nos acompañas, puedes experimentar este milagro. Dios sigue rescatando almas, Dios sigue
rescatando vidas. Dios sigue generando este nacimiento en personas y hoy lo puede generar en ti. Ponte de pie, pues, y vamos a cantar de nuevo esa alabanza que se titula El Dios de Milagros. Y cantando esta alabanza, amigo, queremos orar por ti. Queremos pedirle al Señor que trate con tu vida, que Él lleve a cabo este gran milagro, que tu vida se vea envuelta en el milagro del nuevo nacimiento. Queremos cantar esta alabanza y te vamos a invitar para que te acerques a este altar. Vamos a orar por ti. Canta con nosotros. Si te sientes confundido, si no entiendes muchas cosas, ponte en las manos de Dios. Háblale al Señor con tu alma, con tu corazón. Acércate al Señor y pregúntale todo lo que no entiendes. Dios te puede contestar, y más que contestarte, Dios puede hacerte vivir una experiencia que ni siquiera tú te imaginas. Extiende tu mano, Señor.